Tome su lugar y quiero invitarlo a que vayamos al Salmo número 103. Salmo número 103. Ahí en sus Biblias buscamos el Salmo número 103. Recuerde que estamos hablando acerca de los tributos de Dios. Ya en semanas anteriores se han tocado ya algunos. Hoy toca hablar acerca de uno más, que es la paciencia de Dios. Y a la luz del Salmo 103 iremos viendo cómo Dios en su misericordia nos va dejando ver lo que Él es en cuanto a este atributo. Salmo 103, lo leemos de forma alternada, yo inicio y ustedes continúan. Hoy toca hablar acerca de la paciencia de Dios, un atributo más. Ya hemos hablado acerca de algunos de ellos: la soberanía, su omnipotencia, su omnisciencia, su presciencia, entre otros más. Hoy toca hablar acerca de la paciencia de Dios, pero veamos un poquito acerca del contexto del Salmo 103 para que podamos, a la luz de este pasaje, tocar el tema de este atributo. Salmo 103, algunos lo llaman como una de las flores bellas en el árbol de la fe bíblica. El Salmo 103 se habla, obviamente, de su autor, el rey David. No se sabe con exactitud si este salmo fue escrito antes del exilio o después del exilio, pero sí el Salmo 103 que veremos el día de hoy, sí resalta algunas cosas importantes. Este hace énfasis en exaltar y honrar a Dios por varias cosas. Veremos algunas cosas de lo que Dios es hasta que lleguemos al punto que nos interesa el día de hoy. No podemos hablar de la paciencia de Dios sin apuntar todo hacia la cruz de Cristo. No podemos hablar de la paciencia de Dios sin descansarla sobre la obra redentora y de redención que Él ha hecho con su pueblo a fin de que éste sea salvo. Vámonos al Salmo 103, por favor. Alabanza por las bendiciones de Dios. Este salmo hace énfasis en 4 cosas, las cuales las exalta y las cuales el salmista las deja muy en claro, entendiendo que todo viene de Dios, entendiendo que toda escritura es revelación de Dios y entendiendo que toda escritura es inspirada por Dios y entendiendo que toda la escritura es la voluntad de Dios revelada con claridad al hombre, para que éste la entienda, la haga y la ejecute. No es el salmista quien viene a dejarnos la claridad sobre lo que Dios es. Es Dios quien a través del salmista se está revelando a su pueblo y muestra una luz de lo que su carácter realmente es. Bajo esa premisa, en este salmo, Dios está revelando, número 1, su santidad como un atributo del cual ya se habló con anterioridad. Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Antes de llegar al atributo de la paciencia, nos deja en claro que hay que exaltarlo primariamente por su santidad, porque creemos en un Dios que es 3 veces santo. Dios es santo, santo, santo. Y ese es el Dios del cual predicamos. Ese es el Dios del cual hemos sido llamados a exaltarlo por su santidad, por lo que Él realmente es. Pero también hay un llamado hacia sus hijos. Seamos santos como Dios es ¿qué? Santo. Y este salmo inicia exaltando la santidad de nuestro Dios. Pero no solamente exalta su santidad, sino también este salmo exalta su grandeza, lo que Dios realmente es. Versículo número 19
lo vamos a ir mencionando así, no necesariamente en el orden de los versículos. En el versículo número 19 del Salmo 103 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y si bien el salmista nos va a hablar acerca de la paciencia de Dios, no lo hace sin antes dejar en claro, sin antes exaltar al Dios de quien él está hablando. Un Dios 3 veces santo, pero también un Dios que, dice el versículo número 19, ha establecido en los cielos su trono. Está hablando ese Dios soberano. Está hablando de ese Dios todopoderoso. Está hablando de ese Dios que tiene el control de todo. Estamos hablando de ese Dios cuyo no hay otro poder mayor al que Él es. Es más, Él es la fuente de todo poder. Su trono, dice, ¿dónde está establecido? En los cielos. Y su reino domina sobre todos. Esto es una advertencia para todos aquellos que en algún momento tendrán que caer ante su ira por no haber ido en arrepentimiento y fe, pero también es una esperanza y es un consuelo para todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Él. Un Dios que tiene el control de todo, y un Dios que tiene el poder de todo, y un Dios que todo está sujeto a sus pies. No deja de exaltar, aparte de la grandeza y aparte de la santidad de Dios, que también nos habla acerca de su misericordia. Versículo número 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Vemos a un Dios santo, vemos a un Dios con grandeza, pero también vemos a un Dios misericordioso. Vemos a un Dios, como dice el versículo que acabamos de leer, Él nos corona de favores y misericordias. Dice el versículo número 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo número 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Versículo número 8: misericordioso y clemente es Jehová. No solamente hay que exaltar y reconocer su grandeza, su santidad, sino también su misericordia. Dios es un Dios misericordioso que nos ha colmado y coronado de favores, dice, y de misericordias. Pero también ese es un Dios, versículo número 6, que hay que exaltarlo y hay que reconocerlo y hay que predicarlo como tal. Versículo número 6 dice así: Jehová es el que hace ¿qué? Justicia y derecho a todos los que padecen ¿qué? Violencia. Y si bien es cierto, tenemos un Dios que es misericordioso, también este salmo nos revela a un Dios que es justo. Y que esa justicia se va a plasmar desde el principio de la creación hasta la eternidad. Dios es santo, Dios es grande, Dios es misericordioso, pero también es un Dios ¿qué? Un Dios justo. Versículo número 8, inciso parte B, que acabamos de leer. Dice el versículo número 8: misericordioso y clemente es ¿qué? Jehová. ¿Y cuál es la segunda parte? Dice aquí: lento para la ¿qué? Para la ira. ¿Y grande en qué? En misericordia. En este salmo se resaltan estos atributos de Dios. No son los únicos,
pero son los que queremos dejar plasmados el día de hoy. Número 1, su santidad. Número 2, su grandeza. Número 3, vamos a recorrer la misericordia para ligarla con el punto que sigue. Su justicia. Un Dios que es ¿qué? Justo. Y un Dios que es ¿qué? Versículo número 8, misericordioso. Él es el Dios de la Biblia. Un Dios que se muestra y que se revela y se va revelando tal cual es. Misericordioso y clemente es Jehová. Vayas al versículo número 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira, dice, y grande en misericordia. ¿Qué es la paciencia entonces? ¿Qué es la paciencia entonces? Tendríamos que preguntarnos. ¿Qué es la paciencia? Su ira viene, dice, pero lentamente, y después de mucha misericordia, salvadora y específica. Un teólogo de apellido Pig nos dice que la paciencia de Dios es una manifestación de su misericordia. Una manifestación de su misericordia. Dice este teólogo, la paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Dios tiene el poder de la paciencia, así también como el de la justicia, pues es tardo para la ira, según lo que establece Nehemías 9:7. No es que haya, dice este teólogo, pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios en su sabiduría y en su voluntad se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad. Dios es tardo para la ira, porque también es grande en poder. Aunque la paciencia divina beneficia indudablemente al hombre, esta concierne principalmente a Dios, pues es la limitación que Dios ha impuesto a sí mismo por su propia voluntad, mientras que su misericordia descansa enteramente sobre sus criaturas. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y deberíamos de puntualizar, es pues la paciencia una manifestación de la misericordia de Dios, es decir, van ligadas. Dice que poco se ha escrito sobre la paciencia de Dios, pero esto no quiere decir que sea un atributo que no tenga la importancia y la relevancia de los demás. Pero sin embargo, esta está muy ligada y la ligan mucho hacia su misericordia, porque emana ¿de qué? Emana de ella. Dice este teólogo, la misericordia de Dios y la paciencia de Dios van íntimamente ligadas. Y es pues la paciencia, dice, una manifestación de su misericordia. Es esa limitante que Dios pone a sí mismo por su propia voluntad para tener el control de sí mismo, dice, y no castigar de manera inmediata al hombre por sus iniquidades. Por eso dice el salmista en este texto que acabamos de leer, y no nos has pagado en base a nuestras iniquidades, sino que te has acordado de nuestra condición y te acuerdas de que somos polvo. Pero esta misericordia y esta paciencia, habría que tener en claro algunos puntos. Habiendo dicho que la paciencia es una manifestación de su misericordia, tendremos que pensar en esta de manera genérica, pero también tendríamos que pensar en ella de manera específica.
de la paciencia de Dios, de manera genérica y de la misericordia de Dios de manera genérica, se pueden beneficiar todos. De la misericordia de Dios y de la paciencia de Dios de manera genérica se pueden beneficiar, ¿quiénes dijimos? Todos. Pero hay algunos que están ya en el Evangelio, pero hay algunos que han gustado ya del Evangelio, pero hay algunos que ya han sido justificados y que son salvos, y ellos se benefician de su paciencia y de su misericordia de manera específica. Todo el mundo prueba su misericordia general, pero aquellos que toman parte del Evangelio prueban su misericordia individual. Dice Spurgeon: los santos viven por su misericordia salvadora. Son preservados por la misericordia que los sostiene. Son motivados por su misericordia consoladora y entrarán al cielo por su misericordia infinita y eterna. Esto a través de los méritos que ha hecho Cristo en la cruz. Lo voy a repetir porque siento que es la base de lo que sigue de este sermón. Fíjese bien, todo el mundo prueba de su misericordia general. Aquellos que toman parte del Evangelio prueban su misericordia individual. Los santos viven por su misericordia salvadora. Son preservados por la misericordia que los sostiene. Son motivados por su misericordia consoladora y entrarán al cielo por su misericordia infinita y eterna, descansando en las obras de Cristo Jesús que Él hizo en la cruz. Hemos resaltado la grandeza, hemos resaltado la santidad, hemos resaltado su misericordia, hemos resaltado su justicia y hemos de resaltar su paciencia. Si bien es cierto, Dios es paciente para que algunos procedan al arrepentimiento, también es paciente para aquellos que ya hemos procedido a un arrepentimiento, reflejemos cada día más el carácter de Cristo. Dios es paciente y ejerce el control sobre sí mismo. ¿Qué podríamos pensar que ante nuestras fallas, ante nuestras iniquidades y ante nuestros pecados nos cayera un castigo de manera inmediata? Estaríamos pensando en otro tipo de Dios. Pero sin embargo, Dios manifiesta su paciencia. Pero el hecho que acabo de mencionar no implica que caiga en una omisión. Porque quiero que vayan por favor al libro de Nahum, capítulo número 1, versículo número 3. Pensar en un Dios que no tiene control de sí mismo, estaríamos hablando de otra cosa. Pero sin embargo, eso no implica que ante esa paciencia Él va a ser omiso, Él va a ser débil o Él va a ser indiferente. Váyase por favor al libro de Nahum, capítulo número 1, versículo número 3. Cuando lo tengan lo leemos todos juntos. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Dice así la palabra de Dios. Dice: Jehová, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Quiero que lo volvamos a leer. Dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y le dejamos ahí. Dios es santo, Dios es grande, Dios es misericordioso, pero también es un Dios justo.
Y dice la palabra de Dios que en aquel día no tendrá por inocente al culpable. Y el mismo Salmo 103 nos da alguna luz para que hagamos conciencia de cuál realmente es nuestra condición. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo número 11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, dice, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Se lo vuelvo a leer, Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer ¿qué? Para hacer el mal. Que no se confunda. El hecho de que no se ejecute la sentencia de manera inmediata no quiere decir que no pasa absolutamente ¿qué? Nada. Llegará el momento en que la paciencia de Dios se manifestará en un límite. ¿Cuándo? En aquel día. Versículo número 15 nos da una condición, nos deja ver la condición del hombre. Dice, el hombre, del Salmo 103, el hombre como la hierba son sus ¿qué? Sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Este salmo nos deja aquí ver la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios. Que no se confunda, algún día estaremos delante de la presencia de Dios. Que no se nos olvide que algún día todos compareceremos delante de Dios. Y el hecho de que en este momento esté imperando la paciencia de Dios sobre nuestras vidas, aún en el que no cree para que crea, y aún en los que hemos creído para que cada día reflejemos más el carácter de Cristo en nuestras vidas, y el hecho de que aparentemente no suceda nada en este momento o de manera inmediata, no quiere decir que siempre será así. El salmista dice, el hombre es como la hierba, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, dice, ¿y qué? Y pereció, y su lugar no la conocerá, ¿qué? Más. Y cuando perezca, y cuando se seque, entonces dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Hoy estamos y mañana ya no. Y después de eso tendremos que comparecer. Y dice Eclesiastés 8, pero como aparentemente no pasa nada, como el castigo no se manifiesta de manera inmediata, el corazón del hombre se pone en disposición para querer ir a hacer el mal. Pero no siempre será así, porque algún día ustedes y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque ustedes y yo algún día compareceremos ante ese Dios. El salmista habla en el versículo número 6, Jehová es el que hace ¿qué? Justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Versículo número 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y de manera directa con Hebreos 9:27, y después de esto compareceremos. Está establecido para los hombres que muramos una sola vez, y después de esto el juicio. Que no se confunda la paciencia de Dios con la omisión. Que no se confunda la paciencia de Dios con debilidad. Que no se confunda la paciencia de Dios con indiferencia. Que se comprenda la paciencia de Dios en su justa dimensión, para que el pecador se arrepienta, para que sus hijos sean salvos y que ninguno de ellos perezca.
Dios es paciente para que el pecador pueda venir en arrepentimiento y fe a implorar misericordia y perdón por sus pecados. Y que esto le permita en aquel día ser consolado más que ser castigado. Dios es paciente, no omiso. Dios es paciente y misericordioso, no débil. Dios es paciente y misericordioso, no indiferente. Dios es paciente y misericordioso y no ausente. En aquel día, Apocalipsis habla, capítulo número 6 en adelante. ¿Hasta cuándo, Señor? Y dice, sean pacientes porque yo tengo mis tiempos. Hablamos de un Dios grande, de un Dios santo, de un Dios misericordioso, pero también hay que hablar de un Dios que justo. Y que según Nahum, capítulo número 1, versículo número 3, no tendrá por inocente al culpable. Pero ¿de qué culpable habla? ¿De qué culpable habla? Porque si lo vemos hacia la luz de nuestros pecados, dice el salmista, yo también he pecado. Dice el versículo número 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo número 18, sobre los que guardan su pacto. En aquel día del cual habla Mateo en el juicio de las naciones, en aquel día del cual habla Apocalipsis 20:15, en el momento en que los libros, dice, serán abiertos, y unos entrarán para salvación y otros irán a condenación. En aquel día, cuando dice que pondrá a las ovejas a su derecha y a las ovejas y los cabritos a su izquierda. En aquel día del cual habla del juicio de las naciones. Si bien es cierto, el hombre es temporal aquí en la tierra. Si bien es cierto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo o al trono, lo que sea, pero tendremos que comparecer. Si bien es cierto que eso sucederá, también es cierto que la justicia de Dios se va a ejecutar ahí. Pero hay una esperanza, porque dice la palabra de Dios que Dios no se goza en la muerte del impío, pero sí se goza en dar salvación. Dice el versículo número 17, mas la misericordia de Jehová, dice, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Qué dice el versículo número 18? ¿Alguien que lo lea? Salmo 103, versículo 18. ¿Cómo dice? Jehová manifiesta su misericordia, dice, sobre los que le temen, desde la eternidad y hasta la eternidad, dice, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo número 18, sobre los que guardan su pacto. ¿A qué pacto se refiere? ¿A qué pacto se refiere? Y vuelvo a repetir, hemos exaltado la grandeza de Dios, hemos exaltado la santidad de Dios, hemos reconocido su misericordia, pero también estamos dejando en claro su justicia, que no tendrá por inocente al culpable, y que algún día, como la flor termina aquí nuestra vida y tendremos que comparecer ante Cristo,
tendremos que comparecer a ese juicio. ¿Y qué es lo que dará pauta que unos entren a salvación? ¿Y qué es lo que dará pauta a que otros vayan a condenación? Y aquí también este versículo número 18 apunta a la obra redentora de Cristo. Solo Cristo salva. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Solamente hay un camino para poder llegar al Padre, y Jesús dijo: yo soy ese camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si bien es cierto, aquí el Salmo 103 nos deja ver la condición del hombre, que no solamente es temporal aquí en la tierra, sino que aparte, por su pecado, está condenado a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Váyase a Hebreos 8. A Hebreos 8. No vamos a hacer teología profunda, solamente vamos a leer algunos versículos para que se entienda el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque dice la palabra de Dios que Él muestra su misericordia para todos aquellos que guardan su pacto. Que Dios ama y manifiesta su amor para todos aquellos que cumplan su pacto. Es decir, hay una esperanza para que ese día no caigamos en la ira de Dios, sino que ese día, en vez de ser de temor o de miedo, sea un día de esperanza, sea un día de gozo, sea un día de regocijo, que podamos decir: sí, Señor Jesús, ven. Capítulo número 8 dice: el mediador de un nuevo ¿qué? De un nuevo pacto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Déjenme encontrar un versículo, capítulo número 9. Vámonos al capítulo número 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ¿qué? Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y empieza en el versículo número 2, en el versículo número 3, el versículo número 4, el 5, el 6, el 7, a hacer una narratoria de lo que en términos representaba el antiguo pacto. Y lo hace en relación a lo que era el tabernáculo. Dice, porque existía un viejo pacto, un anterior pacto, y lo hace referencia con el tabernáculo. Dice que antes estaban los sacerdotes, y que estaba el lugar santo, y que estaba también el lugar santísimo, así como lo representaron hace rato aquí los niños. No perdamos de vista lo que acabamos de leer en el versículo número 18. Dios ama y es misericordioso con los que guardan su pacto. ¿Pero a qué pacto se está refiriendo? Dice, anteriormente había un viejo ¿qué? Un viejo pacto. Decía, para llegar a la presencia de Dios, estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. Y se ofrecían los sacrificios aquí para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Dice, y nadie podía llegar a la presencia de Dios, sino solamente el sumo ¿qué? El sumo sacerdote podría hacerlo una vez al año, y entraba para poder implorar y pedir perdón por todos los pecados del pueblo. Pero eso era temporal, porque continuamente, dice, se tenían que estar ofreciendo sacrificios. Dice, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de ¿qué? De pecados. Dice, pero hay un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. ¿Un nuevo pacto en quién? En Cristo, en la obra redentora del Señor Jesús. Dice, Él nos dio entrada, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Cuando Jesús muere en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó ¿en qué?
en dos, de arriba hacia abajo, porque la salvación ¿de quién viene? Viene del Señor. Y esa obra redentora ¿de quién viene? Del Señor. Dice, y en este nuevo pacto, no como en el anterior tendrían que haber muchos sacrificios para que los pecados del pueblo pudiesen ser perdonados. Pero en el nuevo pacto dice, este cordero perfecto solamente fue necesario que se sacrificara una sola vez y para siempre, para que a través de su sacrificio, para que a través de su sangre nosotros pudiésemos tener entrada ¿hacia dónde? Al cielo. El justo pagó por los injustos. El Dios mismo nos reconcilia consigo mismo por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, y nos da entrada ¿a dónde? Al cielo. Pero necesitamos ir en arrepentimiento y fe. Habiendo escuchado el Evangelio, ir en arrepentimiento y fe, implorando por el perdón de nuestros pecados, implorando misericordia para que tengamos vida eterna, depositando nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Y que a través de ese pacto, que es Cristo Jesús, que su obra redentora, que su sangre derramada en la cruz, podamos tener acceso ¿a dónde? Al cielo. Eso es entre el viejo y el nuevo pacto. Y eso es lo que leímos en el Salmo 103 que estamos leyendo. Dios derrama misericordia sobre los que guardan su pacto. La grandeza de Dios ha quedado exaltada. La santidad de Dios ha quedado exaltada. Su misericordia, su justicia y su paciencia. Que la paciencia de Dios, dijimos, no se confunda con omisión, con debilidad o indiferencia. El salmista nos deja en claro que algún día tendremos que comparecer, porque así está establecido para los hombres. Pero también nos deja en claro el versículo número 8, que Jehová es misericordioso y clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero en Nahum capítulo número 1, versículo número 3, nos dice que sí es lento para la ira, que sí es grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuándo? En aquel día en que tendremos que comparecer ante ese juicio de las naciones. Pero también nos deja en claro que el único camino para poder llegar al Padre es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si la paciencia es una manifestación de la misericordia de Dios, tiene dos connotaciones. Uno, para aquellos que no han venido en arrepentimiento y fe, es momento que lo hagan. Hoy es el día. Si usted no ha ido en arrepentimiento y fe, si usted no ha depositado su confianza, su fe en el Señor Jesucristo, es momento que lo haga. Porque el hombre es como la hierba y el hombre es como la flor, que hoy está, pero que en la tarde o que mañana ya no. Y que después de esto no todo termina ahí, sino que tendremos que comparecer, según lo hemos leído en Hebreos 9, 27. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos sus hijos se salven, y es paciente. Dios es paciente para que sus hijos acudan a ese llamado. Pero usted y yo, que también hemos ido y que ya hemos oído por su gracia y que ya hemos sido llamados por su misericordia y que nuestras vidas por las obras de Cristo han sido justificadas, también nos llama a que esa paciencia la reflejemos en nuestro andar con Cristo. No podemos ser hijos de un Dios paciente
Y nosotros reflejando cada día una impaciencia. Hemos sido llamados, según Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Dice, porque, váyase a Gálatas 5, 22, 23. La primer benevolencia de la misericordia es la oportunidad que tiene el pecador para venir en arrepentimiento. Pero la benevolencia también, para aquellos que hemos ido en arrepentimiento por su gracia, reflejemos cada día el carácter de Cristo. Si somos hijos de un Dios paciente, también hemos sido llamados a reflejar el carácter de lo que Él es. Si el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, si se nos ha dado un corazón de carne en lugar del corazón de piedra que teníamos, si nos ha dado la capacidad de poder andar y deleitarnos en sus caminos, es entonces que también hemos sido llamados a que nuestras vidas, en nuestro andar con Cristo, puedan reflejar su carácter. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Solamente me quiero detener en la paciencia. Versículo anterior. Mas el fruto del Espíritu es entendiendo que se nos ha dado un nuevo espíritu. Y entendiendo y creyendo que Él ha puesto de su espíritu en nosotros. Y entendiendo que somos templos del Espíritu Santo. Y entendiendo que una vez que hemos sido llamados, también existe una responsabilidad humana de que cada día podamos tener esa santidad progresiva, de que cada día nuestras vidas puedan ir reflejando cada día más el carácter de Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede de pronto que queremos que Dios sea paciente conmigo cuando he cometido alguna falta o cuando no he hecho algo que debería de hacer. Pero de pronto quiero que sea justo con aquel que me ha cometido a mí una falta, o con aquel que ha tenido, o aquel que tiene que hacer algo conmigo y no lo ha hecho. De pronto clamamos misericordia y paciencia para mí, pero de pronto quisiéramos o anheláramos juicio contra los demás. Si Dios es paciente y si Cristo es paciente, hemos sido también nosotros llamados a reflejar esa paciencia. Jesús fue paciente con sus discípulos, aun cuando les dijo, estén conmigo, y lo dejaron. Jesús fue paciente con la gente que no creía en Él. Jesús decía que veía a la gente, tenía compasión de ellos. Un día que iba pasando, que tenía que pasar por una ciudad que se llamaba Samaria y que no lo dejaron pasar, dos de sus discípulos le dijeron, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús dijo, no, porque quiero darles vida y no vine a destruirlos. Habrá un día del juicio, pero no ¿qué? Ahorita. Jesús es el ejemplo de paciencia y ese ejemplo nos ha sido dejado. De pronto queremos que los demás sean pacientes conmigo, pero yo no quiero ser paciente y tolerante con los demás. Por lo tanto, tendríamos que estar concluyendo y diciendo, la paciencia de Dios y las bondades de la paciencia de Dios se reflejan en dos cosas: que el pecador venga al arrepentimiento, y dos, que los que ya hemos sido por su gracia salvos, llamados, justificados, reflejemos esa paciencia en nuestro andar con Cristo y en nuestro andar con los demás. Dios es santo y tenemos que ser santos, pero también su paciencia tiene que ser un reflejo en nuestras vidas con los demás. Es pues la paciencia una manifestación de la misericordia de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar.